Correcto, eso se ve en el buzón, ¿verdad? Eso se ve en el buzón como tal. Perfecto. Entonces, ustedes también tienen que tener esa responsabilidad de ir al buzón y poder verificar si es que SUNAT como tal hay que ver si es que ha notificado alguna esquela, alguna alerta como tal para ver la regularización del cierre justamente en este último mes. Bien. Entonces, chicos, rentas de trabajo. Rentas de cuarta categoría son esos ingresos percibidos por servicios independientes y rentas de quinta categoría, ingresos percibidos de forma dependiente. Bien, en resumen, rentas de cuarta categoría, locadores, recibos por honorarios, rentas de quinta categoría, trabajadores en planilla. Bien, profesor, ¿y por qué mucho se habla de estas dos rentas de trabajo? Porque generalmente hay casos como tal que estas dos rentas se unen, bien, se unen como tal. Y vamos a ir al tema práctico, bien, vamos a tocar como tal uno de los temas prácticos que tenemos justamente, bien, de los tantos temas prácticos que justamente lo vamos a dar un pequeño resumen de vistazo justamente en la parte final. ¿Qué vamos a hacer esto? Bien, nos dice, por ejemplo, bien, Davis labora en la empresa Tera Marketing, donde trabaja como Key Account Manager. Perfecto, ok. Si nos dice que este trabajador labora en una empresa Tera Marketing, ok, profesor, renta de quinta categoría. Bien, quinta categoría, perfecto. En el mes de agosto recibió un aumento de sueldo de 6.000 soles. Él antes ganaba 3.100 soles. Te piden calcular el impuesto a la renta de quinta categoría del mes de agosto del 2025. Quieres saber cuánto sería su impuesto a pagar si antes se le retenía 89 soles. Y nos dice que el colaborador también tiene asignación familiar. Perfecto. Entonces, dentro de la plantilla que tenemos justamente para el cálculo de renta de quinta categoría, porque una cosa es el cálculo y otra cosa es la determinación de la renta o la determinación del impuesto, que es justamente ese es el paso previo para el formulario virtual 709. Dentro de la plantilla tenemos, por ejemplo, toda esta plantilla que es directamente el cálculo. Perfecto. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer, chicos? En primer lugar, ¿qué tendríamos que hacer? Identificar qué remuneraciones debemos de tener en cuenta. Bien. ¿Qué remuneraciones debemos de tener en cuenta? Bien. ¿Qué nos dice? Te pide calcular el impuesto a la renta de quinta categoría del mes de agosto. Ok, profesor. Del mes de agosto. Me están diciendo que quieren del mes de agosto. Bien. Entonces, remuneración básica para el mes de agosto ya nos decía que era 6.000 soles. Perfecto, 6.000 soles. Asignación familiar, nos dice que sí tiene asignación familiar, ok, 113 soles. Perfecto. Si tuviera otros conceptos más, porque obviamente hay otros conceptos variables, no variables, que están supeditados a quinta, como otros no están supeditados a quinta, se colocan como tal. Bien. Ah, profesor, yo no sabía que había ingresos que no estaban supeditados a quinta. Claro que sí, la normativa también lo indica. Pero en primer lugar, identificamos qué remuneración computable yo voy a trabajar. Bien, entonces, primero, identifico mi remuneración computable. Perfecto. Si yo estoy en el mes de agosto, supuestamente, vamos a hacer el supuesto, bien, para que vean cómo es el cálculo. Yo tengo que proyectar los ingresos que se van a tener que percibir hasta el cierre del mes. Bien. ¿Por cuántos meses, estando yo en agosto, tendría que multiplicarlo, chicos? Esa es la primera pregunta. Ok, Luz, por ejemplo, me dice 5. Ok. ¿Quién más? A ver, por ahí. Capaz me dicen, no, profesor, 5 no, yo creo que son 6. Se cuenta también una gratis. 5, ¿correcto? Porque es
Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. ¿Perfecto? 5 meses. Entonces, proyectamos la remuneración computable por los 5 meses. Esto es lo que yo tendría de remuneraciones proyectadas. Bien, remuneraciones proyectadas. Perfecto. Ahora bien, ¿qué más yo tengo que proyectar? La gratificación, o bueno, mejor dicho, ¿qué más yo tengo que considerar? La gratificación de julio, gratificación de diciembre, que también son remuneraciones que ingresan al cálculo de quinta, bonificación extraordinaria de julio, de diciembre, que también ingresan a la quinta, y otros ingresos como tal. La gratificación de julio y diciembre, ¿cuánto sería, chicos? ¿Cuánto sería la de julio y cuánto sería la de diciembre? Ok, a ver, nos dicen julio 0 y diciembre, ¿cuánto sería? Diciembre, por ejemplo, el mismo monto, ¿no? Correcto, 6.113. Perfecto. Bonificación extraordinaria va a ser 9% de la gratificación, así que le colocamos la fórmula. Ahí está, 9% de la gratificación. Y bonificación extraordinaria de diciembre, 9% de la gratis de diciembre, ¿no? Gratis de diciembre. Listo. Ya está, profesor. Pero ahora, dato muy importante. Bien, dato muy importante. Nos dice que Davis labora en la empresa, pero que antes él ganaba 3.100 soles en la empresa, sino que desde agosto él aumentó a 6.000 soles. Ah, ok, profesor. Entonces, no es que no haya percibido la gratificación de julio. Entonces, esta gratis de julio debería ser cero o debería ser un monto en específico. Correcto, no. Cuando entró, ¿no? Este monto debería ser cuando entró, profesor. ¿Cuánto era su monto cuando entró? 3.100 soles. Con ese monto él entró. Entonces, para la gratificación de julio, debería ser 3.100 soles. Perfecto, 3.100 soles. Pero la gratificación de diciembre es de 6.000. Ah, bueno, acá nos falta agregar la asignación escolar. Perdón, asignación familiar. Bien, porque recuerden que era su sueldo más su asignación familiar, que es 103. Ahí está. Esto era lo que ganaba antes. Esto era lo que ganaba antes. Pero que desde agosto a él lo aumentaron. Recibió un aumento de sueldo de 6.000 soles desde agosto. Perfecto. Ah, ok. Entonces, si desde agosto lo aumentaron, ¿no? La gratificación de diciembre sería 6.113 o sería un proporcional. Ok, acá comenzaron todos, por ejemplo, un sueldo proporcional, proporcional, un sueldo. Ok, entonces, nuevamente, el trabajador de enero a julio tuvo este sueldo. Ok, profesor, listo, lo tenemos claro. 3.100 con la asignación familiar. Pero desde agosto nos dicen que él aumentó de sueldo. O sea, ya no es 3.100, ahora es 6.000. Y con ese sueldo, obviamente, se va a quedar hasta fin de año. Entonces, 6.000 y la asignación, obviamente no hay ningún aumento, la asignación familiar queda como tal. Entonces, la gratificación de diciembre va a ser 6.000 o va a ser un cálculo que yo le voy a hacer 6.000 entre 6 por 5.
por ejemplo, me dicen por acá proporcional, 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 último sueldo, último sueldo, último sueldo, 6.113. Ok, chicos, acá comenzó, por ejemplo, las diferencias. Aquí cada uno tiene una forma de pensar diferente. Aquí, chicos, último sueldo. Se toma el último sueldo. Por tratarse justamente de un cálculo de diciembre, se toma el último sueldo. Entonces, el último sueldo, la gratificación de diciembre, ¿cuál sería? 6.000 soles. Sería directamente 6.000 soles. Perfecto. 6.113. Eso sería la gratificación que proyectadamente debería de percibir en diciembre, obviamente, del 2025, porque su último sueldo sería 6.000 soles. Bonificación extraordinaria, 9%, bonificación extraordinaria, 9%. Eso como tal también ingresa dentro del cálculo. Ahora, nos dice, conceptos recibidos en meses anteriores. Ah, ok. Yo estoy en agosto. Yo estoy en agosto aquí como tal, ¿verdad? Esto de aquí, al ser un sueldo anterior o un sueldo antiguo, también tengo que considerarlo, ¿no? No es que aquí como tal que yo proyecto y el sueldo anterior, que yo ya no lo tengo, voy a dejar de considerarlo. Tengo que también considerar los meses anteriores. Entonces, de enero a julio, ¿cuánto yo ganaba? Ganaba, vamos a colocarle acá la suma. Exacto, 3.100 más la asignación familiar, ¿verdad? 3.213, ¿no? 3.213 por cuántos meses debería multiplicarlo aquí para poder tener la remuneración anterior. Por 6, ¿correcto? Por 6 meses. Perfecto, chicos. Por 7, muy bien, por 7, no vayan a dudar, por 7, porque es de enero a julio. Estamos hablando de remuneraciones, de enero a julio. Entonces, ya ven por ahí, no vayan por ahí a hacer dudas. Por 7, perfecto. Listo, entonces, tengo una primera parte que es el proyectado con el nuevo sueldo y luego tengo que considerar también el antiguo sueldo. Bien, el antiguo sueldo. Porque al final son sueldos percibidos. Recuerden, el cálculo de quinta se maneja bajo ingresos percibidos. Y lo que no tenemos percibido, ese monto se proyecta. Y solamente en esos casos se proyecta. Entonces, ok, tenemos un ingreso anual entre lo percibido y proyectado de 63.221.14 y luego aplicamos una deducción de las 7 UITs. Esto como regla dentro del cálculo de quinta categoría, como tal, se coloca una resta. Las utilidades se dejan en blanco, vamos a dejarlo en blanco por el momento, ¿bien? Porque justamente, bueno, en la parte final lo voy a explicar un poquito, ¿bien? Deducción 7 UITs, aplicamos como una regla que siempre va a ejecutarse en la renta de quinta categoría, ¿perfecto? Y con eso neteamos la renta, neteamos los ingresos, ¿bien? Los ingresos anuales proyectados menos las 7 UITs, neteamos como tal la renta anual. Bien, entonces, ¿cuánto sería la neteada? 25.771.34 soles. Esto es lo que tenemos como base, lo cual vamos a utilizar para el cálculo de tramos. Acá viene justamente la escala progresiva, lo que le dicen, la escala progresiva de porcentajes de la renta de quinta categoría. Manejamos tramos y de acuerdo a los tramos, ¿no?, que va a ir medido bajo la renta neta, aplicamos un porcentaje. Perfecto. Entonces, primer lugar, 25.771. Tenemos que identificar en qué tramo se va a estar o hasta qué tramo va a aplicar. Entonces, nos dice el tramo número 1 es hasta 5 UITs, o mejor dicho, hasta 26.750. 25.000 aplica hasta este tramo número 1. Claro, profesor.
porque es hasta 26, correcto. Entonces, solamente va a estar hasta este tramo. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí 95.000? Ah, ok. Y ustedes ya bien, ustedes ven cómo maneja la macro, cómo maneja la plantilla. ¿Qué pasa si hubiera sido acá 185.000? ¿Qué hubiera pasado aquí si hubiera sido este monto? Entonces, todo se maneja bajo tramo. Bien, entonces, 25.701. Ah, ok, solamente hasta este tramo, profesor. Primero, identifica el tramo y luego identifica el cálculo. ¿Qué quiere decir? Que va solamente a hacer la multiplicación. 25.000 por 8%, 2.061.71. Ahí está. Bien, entonces es como que tiene dos pasitos nada más. Uno, la identificación del tramo y dos, el cálculo, ¿no? Del impuesto de acuerdo al tramo que se ha identificado. Ok, profesor, facilísimo, esa macro está de buena. Entonces, aquí me sale 2.061.71, que es lo que yo justamente aplicaría por el 8%, por el tramo número uno. Ese sería el impuesto por pagar justamente de forma anual. Bien, de forma anual. Ahora, ¿qué es lo que viene, profesor? Pero esto es de forma anual. ¿Yo cómo lo puedo convertir a mensual? Pues lo que comúnmente se hace es dividirlo entre 12, ¿verdad? ¿Esto es correcto o no es correcto, chicos? Dividirlo entre 12, ¿es lo correcto o no es lo correcto? No, claro que no, ¿verdad? Eso es lo que generalmente se hace, el error que generalmente se hace, y es por eso que cuando SUNAT va y ve el control como tal de las, de las retenciones, ve justamente este problema, ¿no? Ah, ok, entre 12 nomás, profesor, porque bueno, al final esto es una retención mensual, ¿no? Solamente lo convertimos entre mes y listo. Perfecto, entonces, aquí, ¿entre cuánto es? ¿Quién se acuerda? En agosto, solamente para el tip. Ahí está, no dice Pilar, ¿no? Entre 5. Aquí es entre 5, profesor, porque ahí está, miren, de enero a marzo, cuando estamos en mes de agosto, ahí está, ustedes lo pueden ver, ¿no? En mes de agosto va a ser entre 5. Entonces, específicamente, también SUNAT nos indica que hay un factor división cada vez que estemos en un determinado mes. Bien, no quiere decir aquí que cuando estemos en cualquier mes vamos a dividir entre 12. No, aquí cuando estemos en determinado mes vamos a tener que aplicar un factor división en específico, ¿no? Ese es un error común en el cálculo. Para el caso de agosto, porque estamos viendo justamente el mes de agosto, va a ser entre 5. Ahí está, por eso le colocamos factor 5, entre 5. Perfecto. Entonces, tenemos ya la retención mensual, es decir, con eso convertimos el monto anual a una retención mensual y ya tenemos la retención mensual justamente del colaborador, ¿correcto? Hasta aquí, ¿estaría todo bien o nos faltaría algo, chicos? Capaz usted me dice, profesor, no, yo creo que acá está muy fácil, algo acá nos falta, algo aquí nos está faltando. Yani nos dice los pagos que se hizo. Correcto, correcto, Juliana. Las retenciones anteriores. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo aquí he considerado remuneraciones anteriores. Por lo tanto, si yo tengo remuneraciones anteriores, yo también tengo que considerar aquí retenciones anteriores, ¿no? O tengo que identificar si es que tengo retenciones anteriores con el anterior sueldo o en los anteriores meses, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos decía acá el caso? Nos decía, ¿quieres saber cuánto sería su asignación? Si antes le retenían 89 soles. ¿Ok? 89 soles. Entonces, 89 soles, chicos,
¿Por cuántos meses tengo que multiplicarlo para tener retenciones anteriores? ¿Por cuánto? A ver, por 7, correcto. Por 7, por 7. Entonces, mis retenciones anteriores, ¿cuánto sería, profesor? 623, las que justamente yo pude ejecutar con el anterior sueldo. Entonces, no solamente se trata de calcular o proyectar, sino también de ir quitando o quitar como tal las retenciones de los meses anteriores. Perfecto. Entonces, todas estas retenciones que hemos tenido justamente de los anteriores sueldos, también tenemos que quitarlo en este proyectado del cálculo de quinta categoría. Entonces, importante, también esto suele olvidarse, ¿bien? Y este es un error común en el cierre de cuarta y quinta. Perfecto. Este es un error común en el cierre de cuarta y quinta. Me olvidé por ahí considerar una retención de noviembre, profesor. Por eso le desconté de más al trabajador. Y el trabajador pues va con ustedes y se queja con ustedes que justamente hubo un mes que se le descontó de más, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Siempre ejecutar las retenciones que ya se han deducido. Perfecto. Entonces, retenciones, las reales serían 287.74 a partir de agosto del 2025. Perfecto, chicos. Entonces, esta es la estructura del cálculo de quinta categoría. Esta es como tal la estructura. El cálculo que sigue desde justamente la identificación de la remuneración, la consideración de remuneraciones de proyección, tramos, importante la identificación de tramos, bien, y luego sacar el impuesto y la conversión a parte mensual. Pero este es un tema. El siguiente tema, por ejemplo, es este. Bien. ¿Qué me pueden decir de esto, chicos? ¿Esto qué significa? A ver, díganme. ¿Esto qué podría significar? ¿Esto qué significa, chicos? Y justamente tenemos esta macro, tenemos esta plantilla para ustedes, para compartirla, para que puedan justamente sacar justamente estas rentas de trabajo. Justamente lo dice norma, ¿no? Aquí se determina el impuesto, aquí se determina ya el cierre de las rentas cuando son tanto cuarta como quinta, ¿bien? Tanto cuarta como quinta. Un tema es calcularlo correctamente, que es justamente lo que hemos visto en la parte número 1, calcular correctamente y hacer un seguimiento mensual actualizando los sueldos percibidos. Y el número 2 es esto, chicos. Esto es lo que se hace justamente en este mes. La determinación del impuesto preliminar, bien, preliminar, antes de cerrar el año. Bien, entonces aquí es como tal, hacemos un conteo. ¿Cuánto percibió de quinta? ¿Cuánto percibió de cuarta? ¿Cuánto percibió de quinta? Capaz que hay más montos y hacemos esa migración como tal justamente a la determinación del impuesto a la renta. Y sacar el impuesto que debemos de regularizar o ejecutar en diciembre para poder ejecutarle obviamente el descuento al trabajador. Chicos, ¿qué pasaría si ustedes no ejecutan bien el impuesto? Y capaz, en diciembre ustedes ejecutaron 250, pero realmente lo que debieron ejecutar fue 600 soles. ¿Qué pasa con este diferencial? Que fue de 350 del trabajador. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué pasaría? Yo le ejecuté retención en diciembre 250, pero
por ahí se me fue su verdadera retención de diciembre real, debió haber sido 600. Yo tengo un faltante por descontar de 300. ¿Qué podríamos hacer, chicos? Por ejemplo, que me dicen, se devuelve. No, ¿cómo se va a devolver? Si tenemos que descontarle, no podemos devolver. Tienes que revertir el recibo. Ok, en el caso de cuarta podría ser, se retiene, ok, bien. Si se le retuvo más, debió ser menos. No, en este caso debió ser más la retención. Aquí hay un faltante, es decir, se le debió haber descontado más, pero se le descontó de menos. O sea, llegó diciembre, se le descontó 250. Lo real que debió haberse descontado fue 600. Los 350 faltante, ¿qué hacemos? ¿Se lo descontamos en dónde? ¿En dónde se lo descontamos? Si diciembre es el último sueldo del 2025, lo asume la empresa o que lo asuma el trabajador, que el trabajador lo declare en su formulario 709 y que lo pague. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Es importante, es por eso que es muy importante saber justamente hacer cierre. Ahí justamente Margarita ya dijo algo muy importante. Si yo ya me equivoqué en el último mes de diciembre por no saber calcular la quinta o mi determinación del impuesto a la renta, yo ya tengo una posible multa, ya tengo una posible infracción. Y es más, una posible infracción, ¿por qué, profesor? Si al final SUNAT le va a descontar el impuesto, profesor, porque tú ese monto se lo vas a declarar en el PLAME. Y cuando se lo declaras en el PLAME, ¿qué pasa, chicos? Cuando declaras en el PLAME este monto de 250, cuando realmente debió haber sido este monto, ¿qué estamos haciendo? A ver, ¿quién me dice por aquí? Contadores. ¿Quién me dice por aquí? Yo declaro este monto, pero realmente fue este monto. Exacto, correcto. Datos falsos. Omisión, tributo omitido. Correcto, correcto. Estupendo. Van a la par. Omisión, tributo omitido. Y mayor aún si es un impuesto laboral, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de hacer el cierre de cuarta y quinta. Si yo me equivoqué, profesor, yo le retuve 250 y me di cuenta que no metí la gratis, profesor, no metí la gratis en la determinación del impuesto a la renta, aquí en este archivo que justamente vamos a aprender, no metí la gratis. Y con la gratis ya recalculada, obviamente en el ajuste, me salió retención 600. El faltante, ¿qué hago? Tenemos que conversar con el trabajador y decirle, oye, trabajador, hubo por ahí un problema, hay un monto de 350 que te tenemos que descontar y explicarle, chicos, bien, importante, bien, no, si como tal hay alguna omisión, ¿no? Generamos multa. Es por eso que es importante saber hacer los cierres de cuarta y quinta. Chicos, a ver, y generalmente, por ejemplo, en diciembre siempre aparece un trabajador, vamos a decir, aparece Ronnie y nos dice, Ronnie aparece con Doris y le dice, oye Doris, voy a presentarte esta carta que yo trabajo para otra empresa más. O sea, te está diciendo que Ronnie trabaja para otra empresa aparte de la tuya. En esos casos, ¿cómo ejecutamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué pasa con ese trabajador, chicos, que viene de otra empresa?
y viene en diciembre y te dice, justamente en diciembre, a Guadalupe le dice, oye Guadalupe, yo estoy viendo que no me estás descontando mi renta de quinta. Yo gano como 7.000 soles, pero ¿por qué no me descuentas quinta? Y se supone que él debió haberte presentado un documento en específico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo maquinamos? Justamente, ¿cómo tratamos esos aspectos, esos escenarios que estamos, digamos, al borde de la multa? Porque justamente tenemos también una información por parte del trabajador, ¿correcto? Entonces, hay también escenarios que se prestan justamente en el cierre de mes. Por ejemplo, a mí hace poco viene un trabajador y me dice, estimado, doctor Luis, he recibido utilidades. ¿Cuándo? En abril de este año. Pero abril de este año y recién me lo vienes a informar hoy, noviembre del 2025. Sí, es que me olvidé. ¿Qué hacemos en esos aspectos, chicos? Viene con una liquidación de utilidades y su liquidación de utilidades no saben de cuánto era, de 36.000 soles. 36.000 soles, chicos. Su sueldo, bueno, yo no les digo más porque, bueno, 36.000 soles ingresarlo en un cierre de cuarta y quinta, increíble, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí, chicos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué escenarios podemos hacer? Todo ello, chicos, vamos justamente a aprenderlo en el curso. Bien, entonces, importante cómo saber cerrarlo, importante también cómo saber ejecutar estos cierres como tal de cuarta y quinta. Importante saber los escenarios, porque miren, siempre viene alguien que percibí quinta, que percibí justamente una bonificación de asignación por otra empresa, que justamente presenté, sí, mi carta de otro empleador, pero justamente mi otro empleador me acaba de dar un superbono, cosa que yo no tuve en cuenta. En esos casos, ¿qué podemos hacer justamente en esta determinación del impuesto a la renta? Bajo cierre, ¿no? Porque generalmente, y creo que alguien lo dijo por ahí, no voy a decir quién, alguien lo dijo muy importantemente, bien, aunque veo que varios han dicho, pero voy a decir lo que Miriam lo dijo, así que perfecto, Miriam, dijo algo muy importante, ¿no? Pero a esto también se le vincula a poder también tener políticas. Perfecto, chicos, también tener políticas. Porque no solamente saber calcular la quinta categoría es solamente calcular, hacer esto y ya, sino también tener una política de entrega de documentos, de entrega de información, de justamente entrega de cargos, para que nosotros, en el caso de fiscalización o auditoría de SUNAT, tengamos como derecho a la defensa. Bien, nadie quiere aquí ser multado. Bien, ya hemos dicho, nosotros retenemos mal en diciembre, multa para la empresa. Nadie aquí como contador quiere justamente seguir gastando la cuenta de detracciones. ¿O no, chicos? Ya nadie quiere, ¿no? Entonces, podría también ser un problema para todos nosotros. Perfecto. Chicos, ustedes cuando un trabajador se va de la empresa, ¿ustedes devuelven quinta o no devuelven quinta? ¿Devuelven quinta o no devuelven quinta? Profesor, ¿la devolución de quinta es obligatoria o no es obligatoria? Profesor, mi trabajador dijo que no le descuente nada, que él se va a hacerse cargo de su impuesto. ¿Eso es posible? Importante que nosotros somos terceros retenedores en el caso de quinta. Bien, quien es el agente retenor principal es SUNAT. Bien, así que nosotros también como empleadores o como representantes de empresa también tenemos un rol importante.